Muy buenas tardes, jóvenes padres de familia. El siguiente video es el correspondiente a la actividad número 3 ya de este tema que comenzamos la semana anterior, que es el de teorema de Pitágoras. Primero, antes de entrar a lo que es la explicación del mismo estudio que hicimos con las dos actividades de la semana pasada, vamos a precisamente a retroalimentar de forma general qué fue lo que se hizo en esta dinámica. Pues bien, la semana pasada hicimos dos actividades. La primera, ¿qué era lo que tenían que hacer? Tenían que identificar un triángulo que tenían que trazar precisamente en una hoja de máquina. ¿Para qué lo tenían que trazar en una hoja de máquina? Para que, tomando como referencia precisamente las unidades que yo les di, que eran 3 y 4, con esas unidades iban a construir ustedes dos cuadrados. Un cuadrado que iba a medir 3 precisamente de lado y otro cuadrado que iba a medir 4. ¿Sí, jóvenes? ¿Qué fue lo que después tenían que hacer? Esos cuadrados, uno de 3 de lado y el otro de 4, tendrían que recortarlo en unidades cuadráticas, es decir, en cuadritos. El cuadrado de 3 por lado les resultó 9 cuadritos. ¿Por qué? Porque la fórmula para calcular el área de un cuadrado es 3 por 3, 9. El de 4 resultó de precisamente 4 por 4 resultan 16. Es decir, 9 de un lado, 16 del otro lado. Después los iban a recordar y ya, perdón, los iban a recortar y ya teniendo los 9 de un cuadrado y los 16 del otro cuadrado, iban a tratar de rellenarlos en el cuadrado que se formaba con el lado mayor, precisamente de este triángulo rectángulo. Recordando que este estudio únicamente es válido para triángulos rectángulos. Posteriormente, nos dimos cuenta que aquí se necesitaban de 25 cuadritos para poder rellenar el espacio. Esta es una medida cuadrática. Si yo quisiera sacar la medida de el lado, pues hay dos formas de hacerlo. Uno es sacando la raíz cuadrada de 25 o un número que multiplicado por sí mismo me dé 25 y de forma numérica me sale que es el 5. Por tanto, este lado medía 5 o 5 unidades. Vuelvo a repetir, únicamente basándome en los de estos datos numéricos. Si yo me baso en la operación gráfica, puedo darme cuenta que fueron 5 cuadritos de lado, 5 unidades de lado. Siguiente actividad, que era la número 2. Iban a realizar un razonamiento muy parecido al de la actividad número 1. La única diferencia es que aquí no íbamos a trabajar con números. Acá yo decía que era 9 y 16, me dan como resultado 25. Cuadrado de 3, cuadrado de 4, me da como resultado el número cuadrático 25. En esta segunda actividad no nos íbamos a centrar en la parte numérica. ¿Por qué? Porque yo no les di medidas. ¿Qué fue lo único que les dije o traté de que ustedes llegaran precisamente con la resolución de las respuestas? Es que estos dos cuadrados es exactamente el mismo. Estos triángulos son exactamente los mismos. En la figura número 1 hay 4, en la figura número 2 también hay 4, solo que de diferente acomodo. En la figura número 1, si yo los acomodo de esta forma, el espacio sobrante es un cuadrado. Este espacio sobrante es un cuadrado que tiene por lado la medida del lado mayor, precisamente del triángulo rectángulo. Y en la figura número 2, con este acomodo me resultan dos cuadrados que curiosamente tienen por lado las medidas del lado menor. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, si yo esta parte la quisiera relacionar con la actividad número 1, puedo darme cuenta que en la figura número 1 quedó el cuadrado de 25 y acá quedó el cuadrado de 9 y 16. Entonces, de forma numérica, yo comprobé que 9 más 16 es 25 y de forma gráfica, yo estoy corroborando que
el espacio que ocupan estos dos cuadrados es exactamente el mismo que ocupa este cuadrado mayor. Entonces, este razonamiento quiero que quede como base, jóvenes. Ya no los estoy dejando tanto que razonen porque eso fue la semana pasada. Ahorita soy más conciso, soy más directo a lo que quería que observaran. ¿Para qué? Precisamente para el aprendizaje esperado de esta semana, que me dice formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras. Ahora estoy señalando el verbo usar. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a utilizar. Previamente, se corroboró de diferentes maneras la relación de los cuadrados formados por los lados de cualquier triángulo rectángulo. ¿Qué fue lo que hicimos, jóvenes? Precisamente darnos cuenta que la suma de dos cuadrados me da un cuadrado mayor. En la primera actividad, 9 más 16 es igual a 25. En la segunda actividad, el espacio sobrante de dos cuadrados pequeños es el mismo espacio de un cuadrado mayor. Y por ahí en una actividad extra, precisamente con el video, me di cuenta que con las bolitas que se cubren los dos cuadritos pequeños, se forma el cuadrado mayor. ¿Sale? Que es lo que dice el primer punto. Segundo punto me dice, para la aplicación práctica ocuparemos de desarrollar la potencia cuadrada y su operación opuesta, es decir, la raíz cuadrada. Todo este razonamiento, jóvenes, lo vamos a emplear, lo vamos a aterrizar en un procedimiento matemático. Y dentro de ese procedimiento matemático está la potencia cuadrada y la raíz cuadrada. Siguiente punto y último, se comenzará con ejercicios sencillos para encontrar medidas del triángulo hasta problemas de la vida real tipo examen para ingresar al medio superior, es decir, a la preparatoria. Con las actividades de esta semana vamos a comenzar desde actividades sencillas, que es la obtención de las medidas del triángulo rectángulo, hasta llegar a problemas más complejos como son problemas de la vida real tipo examen que van a presentar para entrar a la preparatoria. Me dice que el teorema de Pitágoras es el siguiente. En todo triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Lo comprobamos en la actividad número 1, lo comprobamos en la actividad número 2, lo comprobamos con la reproducción del video, que la suma de estos dos cuadrados de los lados menores es la misma que el cuadrado del lado mayor. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a razonar ya para darle un sentido teórico y sobre todo ya centrarme con las nociones propias del tema? Que los lados menores se conocen como catetos y el lado mayor se conoce como hipotenusa. Catetos viene del griego, que quiere decir lo que cae de forma perpendicular. Las líneas perpendiculares son aquellas que forman al ángulo recto. Entonces, los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Y por la ley de construcción de triángulos, los lados de un triángulo, la suma de los dos menores tiene que ser mayor que el lado mayor. Entonces, los menores se llaman catetos. El lado mayor se llama hipotenusa, que también viene del griego, que quiere decir lo que se tensa o tensado. Si yo me imagino esto, que tengo estas dos estructuras que forman el ángulo recto y quiero unir una cuerda de este punto a este punto, pues la cuerda se va a tensar, ¿sale? Precisamente de ahí viene el término hipotenusa, que vuelvo a repetir, es con sus raíces griegas. Ahora, en conclusión y para ser más tajante, los lados menores, catetos, el lado mayor, hipotenusa. Esta última relación es exactamente lo del teorema de Pitágoras y lo que nosotros corroboramos la semana anterior, que la suma de los dos cuadrados es igual al cuadrado mayor. Aquí, jóvenes, si se fijan, estas respuestas son las respuestas de la última pregunta que les hice en la segunda actividad. ¿Qué me decía? Si los lados del triángulo es ABC, ¿cuál va a ser el área precisamente de los cuadrados formados por esos lados? Entonces, si tengo un cuadrado que mide del lado A por A cuadrada. Si tengo un cuadrado que mide B por B,
B cuadrada. Si tengo un cuadrado que mide C, C por C, C cuadrada. ¿Cuál es la relación entonces que vi en la actividad número 1, que razoné en la actividad número 2 y que observé en el video? Pues que precisamente el espacio o la suma o el lugar que ocupan estas dos formas cuadráticas que son de los catetos de un triángulo rectángulo es exactamente la misma medida que que el cuadrado de la hipotenusa del mismo triángulo rectángulo. Esta parte, jóvenes, pónganle pausa al video para que copien este teorema porque es necesario que se lo aprendan de memoria. Pasamos a la aplicación. Bien, ya lo corroboramos, ya lo justificamos, ya está por ahí lo deducimos ya de forma teórica, como lo dictó Pitágoras en el siglo VII a.C., es hora de pasar a la parte numérica, a la parte de las operaciones. De esta formulita, jóvenes, que es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, se desprenden tres fórmulas. ¿Qué fue lo que decía en el previamente? Que vamos a utilizar cuadrados y que vamos a utilizar raíz cuadrada. ¿Para qué se utiliza la raíz cuadrada? Para el siguiente razonamiento. Pongan muchísima atención. Si bien este teorema solamente sirve para relacionar medidas cuadráticas, ¿a qué me refiero con esto? Es que aquí necesito un número cuadrático. Si mide del lado B, pues va a ser B cuadrado. Si mide 5, pues va a ser 25. Si mide 6, va a ser 36. ¿Por qué? Porque B por B, B cuadrada, 5 por 5, 25 y 6 por 6, 36. Estoy relacionando cuadrados. Pero en la aplicación, sí, en un examen, en un problema, yo no les voy a pedir por la medida cuadrática. Yo les voy a pedir la medida lineal. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito precisamente? Pues ya que haya relacionado yo a la medida cuadrática, pues necesito sacar la medida lineal de dicha medida cuadrática. Ejemplo, si yo sé que la suma de estos dos me da como resultado, que la suma de estos dos catetos me da como resultado la suma del cuadrado de la hipotenusa, es exactamente lo mismo. Vuelvo a utilizar las medidas del primer ejemplo. 9 y 16, 25. Yo sé que todo esto es 25, pero el 25 no me interesa. A mí me interesa la medida lineal. Ese número que multiplicado por sí mismo me dé 25. Y como se los dije al inicio del video, para eso requiero de una raíz cuadrada. ¿A qué le voy a sacar la raíz cuadrada? Precisamente a la suma de los cuadrados si necesito encontrar la hipotenusa. ¿Qué pasa si yo necesito encontrar uno de los dos catetos? Si se fijan, en las fórmulas ya no se suma. ¿Por qué ya no se suma? Me vuelvo a apoyar en las actividades de la semana anterior. Si bien por lógica sé que la suma de estos dos me da como resultado este cuadrado, ¿sí? Vamos a apoyarnos en los colores. Cuadrado azul más cuadrado rojo es igual a cuadrado verde. Pero ¿qué pasa si yo al cuadrado verde le quito el cuadrado azul? ¿Qué me queda? Si su respuesta fue el cuadrado rojo, excelente, exacto. ¿Qué pasa si yo al cuadrado verde le quito el cuadrado rojo? ¿Qué me queda? Me queda exactamente la medida del cuadrado azul. Pero vuelvo a repetir lo que les comenté al inicio. Es una relación de cuadrados, una relación de números cuadráticos. En los problemas, el maestro no me va a preguntar por el cuadrado, no me va a preguntar por el cuadrado, no me va a preguntar por el cuadrado. ¿Por qué me va a preguntar? Precisamente por las medidas lineales, por A, por B o por C. Independientemente de las letras. Eso también es muy importante que se comprenda, jóvenes. No siempre va a ser A, B o C. Va a haber algunos libros que aquí les cambien las letras, pero eso no me importa, porque si yo ya comprendí que la relación cuadrática es que la suma de estos dos me da el mayor,
Pitágoras los llama catetos, me va a dar el cuadrado de la hipotenusa. También puedo deducir que si yo al cuadrado de la hipotenusa le quito el cuadrado de un cateto, me queda el cuadrado del cateto que precisamente esté buscando. Pero como son relaciones cuadráticas y yo quiero medidas lineales, para eso se va a sacar la raíz cuadrada. Vamos a hacerlo un poco más claro con la explicación de las tres situaciones que se les pueden presentar. Me dice la primera, aquí me está dando la medida de los catetos. ¿Por qué sé que me está dando la medida de los catetos? Porque son los que forman el ángulo recto. ¿Qué me está preguntando? Por la hipotenusa. ¿Qué me dice Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es lo mismo que la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces, si yo quiero sacar precisamente esta medida, pues al momento de que yo sume esos dos cuadrados, voy a obtener el cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer al final? Raíz cuadrada. ¿Sí? Vamos a checar los pasos uno por uno. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que tengo que buscar? A la hipotenusa. ¿Qué tengo que hacer con los cuadrados? Los voy a sumar, porque eso lo comprendí la actividad de la semana anterior. Y aparte es lo que me dice Pitágoras, que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Tengo de catetos 3 y 4. Cuadrado de 3, 9. Cuadrado de 4, 16. 9 más 16, 25. ¿Ese 25 qué me representa? Todo este cuadrado que está aquí. Pero a mí no me interesa la medida cuadrática. A mí me interesa la medida lineal. Para eso es la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25 es 5. Me paso al siguiente ejemplo. Aquí ya el maestro, ya la situación, ya el problema me está dando a la hipotenusa. Y me está dando uno de los catetos. ¿Qué me está preguntando? Precisamente por el otro cateto. Entonces, yo tengo que comprender, como me dice la lógica, si la suma de estos dos cuadrados me da el cuadrado mayor, en cuanto yo le quite al cuadrado mayor alguno de estos dos cuadraditos, pues precisamente me va a quedar el otro cuadrado. Pero vuelvo a repetir la relación cuadrática. Entonces, para yo poder encontrar este cateto, ¿qué tengo que hacer? A este cuadrado, quitarle este cuadrado. Cuadrado de 15, 225. Cuadrado de 12, 144. 225 menos 144 es igual a 81. Ese 81, ¿qué me representa? Este cuadradito, ¿sí? Pero no me está preguntando el maestro por la x cuadrada, me está preguntando por la x lineal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Raíz cuadrada de 81, 9. ¿Qué unidades son este problema? Metros. Este cateto, esa medida mide 9 metros. Me paso al último ejemplo, que no es más que una emulación, un proceso muy semejante a este. ¿Por qué? Porque en los dos estoy buscando catetos. Y en los dos la operación que se me tiene que venir a la mente es precisamente la de restar, que como aquí lo puedo ver. ¿Qué tengo que restar? El cuadrado de esta hipotenusa, quitarle el cateto que me está dando. Su cuadrado. Quitarle el cuadrado del cateto que me está dando. Entonces, 25 al cuadrado son 625. 15 al cuadrado son 225. 625 menos 225 es igual a 400. Este 400, ¿qué me representa? Todo este cuadrado. Pero no me interesa la relación cuadrática. A mí me interesa la relación lineal. ¿Qué es lo que hago? Saco la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 420. ¿Sí, jóvenes? Para las raíces cuadradas pueden utilizar su calculadora, pueden utilizar su celular para que saquen los resultados. Este procedimiento que les acabo de explicar, jóvenes, pueden ponerle pausa, pueden regresarle, pueden checar las operaciones, pueden corroborarlas inclusive ustedes con su calculadora para que vean que todo está bien. ¿Qué es lo que van a hacer? A sacar la hipotenusa o sacar el cateto precisamente del siguiente ejercicio. Aquí lo tenemos. Actividad número 3. Encuentra el lado que falta en los siguientes triángulos rectángulos. Aquí, ¿qué me está preguntando?
por la hipotenusa, porque me está dando los dos catetos. Entonces va a ser como el primer procedimiento que de la diapositiva anterior. Siguiente, me está preguntando por hipotenusa, el mismo procedimiento. Siguiente, me está preguntando por cateto, puede ser cualquiera de los dos procedimientos que yo tengo aquí. Pero, profe, ¿por qué puede ser cualquiera si aquí está la X? Como en este. Sí, pero no quiero que esto se te quede como un proceso memorístico. Es mejor que analices que independientemente del cateto que yo te esté preguntando, lo que primero tienes que hacer es elevar al cuadrado a la hipotenusa para quitarle el cuadrado del cateto que te esté dando. Independientemente de las letras que se estén empleando, que se estén utilizando. Pues bien, jóvenes, este video, vuelvo a repetir, es para los que no se puedan conectar ahorita a la 1 o al rato a las 4 de la tarde. Me pongo, como ustedes saben, a su disposición. Cualquier duda, queja o sugerencia directamente a mi WhatsApp personal. Muy buenas tardes.